vez yo llegué a un rincón de la cárcel, me doblé lo más que podía así, me agarré a llorar y por primera vez hablé con Dios. Nunca había llorado así. A pesar de que a veces no hay una respuesta de yo quiero abrir mi corazón, yo quiero saber más de Dios, ahí se siembra la semilla. Y 3 meses después, en el rincón de la cárcel municipal, Invitaron a mi mamá a una iglesia a que me ayudaran y entonces ahí recibí a Jesús. bienvenidos a la entrevista del 24. Soy Juan de Dios Hinojosa y es un gusto hoy tener como invitado a un amigo de hace mucho tiempo. Hace 12 años que sirvo con él en el ministerio y hace más de 6 años que se integró a las filas del pastorado en esta aventura Casa de Vida y Paz. Y para mí es un placer presentar en este día al pastor Alejandro Cortés. ¿Cómo estás, Jando? Muy bien, contento de estar aquí. Le decimos de cariño Jando, te decimos de cariño sí. Jando, y es un gusto para mí tenerte, platicar contigo en este tiempo. Sabemos que Dios ha hecho tremendas cosas contigo, pero quiero que nos platiques ahora sí que desde el principio. ¿Cuántos son en tu familia? ¿Vienes de una familia de cuántos? ¿Cuántos hermanos son? Soy el segundo de 4 hermanos. ¿Los 4 varones? 3 hombres y la menor una mujer. 3 hombres y una mujer, y tú eres el segundo. Segundo. ¿Se llevan muchos años de diferencia? No, 2 o 3 años. 2 o 3, o sea, están muy pegaditos. Sí, muy pegaditos. Jando, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? Sí, 38. Sí, me puedes preguntar, pero no sé si te contesto. 38 años. 30 y tantos. 38 años, qué bueno. ¿Y hace cuánto que recibiste al Señor Jesús en tu corazón? Lo recibí a los 16 años. A los 16 años. Casi 22 años. Wow. ¿Y por qué? ¿Cómo fueron las circunstancias? Yo conozco un poquito de tu testimonio, pero quisiera que me platicaras cómo fue tu infancia, tu crecimiento, en dónde creciste, en dónde vivías, cómo eran tus diversiones. Bueno, yo soy en Saltillo, Coahuila, de la colonia Zaragoza. A los 8 años de edad, mi papá fallece en un accidente automovilístico. Okay. Y como tal, pues mi madre tuvo que salir a trabajar desde que nosotros éramos pequeños. Y mi vida comenzó a andar en las calles, en las tardes en la plaza, en la cancha, y con el tiempo fui conociendo pues amistades que me influenciaron a orillarme a una vida de pandillerismo. Okay. Al grado de llegar a usar drogas. ¿Y a los cuántos años? ¿Quedaste huérfano a los 8 años a de los papá? 8 años. Tu hermano mayor tenía 10 y 8 y así la escalerita. Sí, sí. Ay, sí. Y eso te llevó, como me dices ahorita, a andar en las calles. En el pandillerismo, ¿a qué edad te ingresaste? En el pandillerismo desde los 12 años. A los 12 años. A los 12 años. Obviamente andabas con jóvenes mucho más grandes que tú. Sí. Sí, y era la costumbre de la antigüedad, ¿no? Del pandillerismo, sí, la delincuencia, los pleitos entre pandillas, como era el Saltillo de antes. ¿Y tú eras parte de la pandilla activo? Sí, era miembro de una pandilla muy importante y muy conocida de la Zaragoza. ¿Cómo se llamaba la pandilla, si se puede saber? Los Dagas de la Zaragoza, éramos conocidos como los Dagas. Y yo comencé las drogas aproximadamente a los 14 años. Ajá. Fueron 1 o 2 años los que estuve en las drogas, pero en el pandillerismo encontré como un lugar, claro. Un lugar en el que me aceptaban, en el que me sentí bien. Al cual pertenecer. Sí, algo en que pertenecer. Y cuando te ingresaste al pandillerismo y comenzaste con las drogas, ¿qué clase de drogas practicabas consumir? Bueno, en aquel tiempo no había como ahora, que hay más, solventes, usaba solventes. Trabajé en una gasolinera en la que podía tener acceso a otras drogas más conocidas como la cocaína, pero no me gustaron. En realidad lo que me gustaba mucho era pues los solventes. Los solventes, sí. O sea, para que entienda la gente, Tiner, ¿no? Resistol. Tiner, Resistol. Sí. Y con eso, platícame un poco, porque siempre he tenido yo ciertas dudas al respecto. Con eso, ¿qué sensaciones te provocaba? ¿O por qué lo hacías? ¿Quién te introdujo en ese mundo?
Sí, la primera vez que lo hice, yo mucho tiempo me guardé de no hacerlo porque a pesar de que no tuviéramos padre, mi mamá desde pequeño nos enseñó muchos valores. Nos enseñó muchos valores, nos educó de una manera buena. Pero el descuido fue cuando ella tuvo que salir a trabajar. Claro. Entonces yo traté mucho tiempo de no usar drogas, me gustaba andar en las pandillas, pero ya la primera vez que lo hice me gustó porque por el momento se te olvida todos los problemas, todo lo que tú tienes en los pensamientos. Se te quita el hambre, se te quita la tristeza, se te quitan las ganas de todo. Y es una sensación en la que se te alteran los sentidos. Me pasaba mucho que yo escuchaba voces, escuchaba ecos. Lo primero que se me venía a la mente lo hacía. Al otro día despertaba y había una bicicleta en la casa, no sé cómo llegó, no sé. Okay. Inclusive a veces no sabía cómo llegaba a la casa. O sea, como hasta llegar a perder el conocimiento. Sí, sí, sí. ¿Por cuánto tiempo, Jando, estuviste en esta situación? ¿Y cada cuándo lo hacías? ¿2 años? 2 años, pero el último, puedo decir que los últimos 3 o 4 meses eran todos los días. Todos los días, al grado de llorar. Recuerdo las últimas veces que mis amigos me vieron llorando y me decían, ten para que te calles, porque ya mi cuerpo lo necesitaba tanto que si no lo tenía, lloraba. Y ellos por lástima, por amistad, por tristeza o porque me callara, me daban droga. Y ahí ya no lo disfrutaba, ahí era un cansancio del cual yo quería salir. Quería salir, pero no podía salir. No. Finalmente lo necesitabas. Así es. Y cuando ya fue algo recurrente de todos los días, ¿de pronto te tocaba despertar en la calle o siempre despertabas en tu casa? Cuando regresabas de esos... Nosotros le llamábamos el barrio. Ajá. A un lugar donde nos juntábamos toda la pandilla. Okay. Y era o mi casa o en el barrio. Más adelante que le platiqué cómo fue que me entregué a Jesús, ya era un lugar donde yo ya no llegaba a la casa. Okay. Recuerdo que salí la última Navidad y hasta el día 2 de enero me encontraron mi familia. Es decir, la última Navidad y Año Nuevo sí fueron en el barrio, por así decirlo. En el barrio, o sea, en la calle, directamente, perdido. Sí, sí. Perdido en las drogas. Y en esos momentos de vacío, porque finalmente la gente como tú lo hacen por llenar algún vacío, en tu caso a lo mejor pues quedaste huérfano de papá y luego la ausencia de mamá por necesidad de trabajo, sí, te llevó a esta práctica en la que estuviste pues hundido por 2 años, los cuales el último año pues fue, o los últimos meses que me dices, sí, fue trágico. Pero ahora que me dices que no volvías a la casa, ¿y qué pasaba en tu casa? ¿Tus hermanos sabían? Sí, llegaron, bueno, el barrio era unas cuantas cuadras de mi casa y como eran fechas navideñas, me iban a buscar para bajar a cenar, a el abrazo, lo tradicional, la cena navideña, y yo me escondía. Me escondía porque no me gustaba que me regañaran y que me dijeran las cosas. Okay. Pero ya las últimas veces me escondía por vergüenza. No quería que me vieran en esa condición. No querías que te vieran mal. O sea, había una como conciencia un poco turbia, sí, un poco sí estoy pero no estoy. ¿Y tu mamá cómo soportó esta situación? Ella no sabía que yo usaba drogas. No, de hecho, ella solamente me vio una vez, que fue cuando ya dejé eso. Pero ella no sabía, para una mamá no hay hijo malo, aunque escuchaba rumores, ella sabía que yo andaba en las pandillas, que me gustaba mucho ir a bailes, a pandillas, a peleas, pero no sabía como tal o no lo había aceptado que yo usaba drogas. Oye, y platícame, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? Porque, ¿cómo saliste de este mundo? Yo sé que fue obviamente el Señor Jesucristo el que te sacó de esto, pero platícame un poquito, sí, ¿cómo claro. fue? ¿Cómo sucedió? Bueno, le comentaba, la última vez que usé drogas fue en la Navidad del 2001, para comenzar el año 2002. Ajá. En esas fechas yo me fui de la casa por lo mismo, que no me gustaba que me dijeran las cosas, que me regañaran, y me subí al barrio, así lo que, una casa donde nos juntábamos, que nos juntábamos varios tipos de jóvenes, de señoritas. 16 años tienes ahí, 16 ¿verdad? Años tenía. Me suben a buscar en Navidad para que baje al abrazo, me les escondo
llega un momento donde los del barrio dan casi las 12 de la noche y uno a uno comienzan a irse, ellos ya a dar el abrazo a la cena, y ahí me quedé yo solo arriba del techo de una casa, llorando, triste, y desde ahí yo siento que el Señor me traía, porque sentí una tristeza que era al grado de quitarme la vida o encontrar una salida. Okay. El día 2 de enero le dicen a mi mamá que un joven está muy mal y muy drogado a un lado de mi casa. Ahí no vivía nadie. Wow. Entonces, como ahí no vivía nadie, mi mamá dijo, pueden ser otros chavos que usan drogas por acá. Y la sorpresa es que mi mamá vio que pues era su hijo. ¿Qué eras tú? Le llaman a la patrulla, me llevan por petición familiar a la cárcel municipal, de la cual ya había estado varias veces. Siempre que estaba en la cárcel municipal por pandillerismo, por broncas, por lo que sea, yo tenía una actitud muy arrogante. Yo llegaba a la cárcel pegándole a la gente, quitándoles cobijas, pero esta vez fue muy diferente. A las personas que les he platicado esto, les comento que esta vez yo llegué a un rincón de la cárcel, me doblé lo más que podía así, me agarré a llorar y por primera vez hablé con Dios. Estaba ahí el Espíritu Santo redarguyéndote sin que nadie te hablara de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo buscándote. ¿Ah? ¿Qué impacto? Y estando ahí en el rincón, llorando, ¿qué sucedió? Comencé a llorar. Esta vez no fui a buscar una cobija, no fui a pegarle a los borrachos. Tenía mucho coraje a los borrachos. Los que mataron a mi papá fueron unos borrachos. Lo atropellaron, entonces yo nunca he probado alcohol. Y borracho que yo veía, borracho que me gustaba pegarle. Esta vez no llegué a buscar pleito, no llegué a pelearme con los policías, no llegué a gritar. Llegué a un rincón y me puse a llorar y le comencé a decir a Dios, cámbiame, cambia mi vida si tú eres real, si es verdad lo que otras personas me han hablado de ti, que tú ya existes. Te habían hablado de Dios. Hay una persona que era un pandillero muy conocido, que en una ocasión yo lo vi compartiendo de Jesús en las combis. Okay. Y lo que él decía me llegaba a mí, porque no nada más es porque él hablara, sino que yo lo había visto. ¿Tú lo conocías? Yo lo conocía. ¿Cómo era de tremendo y de pronto verlo en un cambio transformador y ahora compartiendo en el camión? Para ti era como que, órale, se puede salir de esto. Hay una esperanza y yo lo conocí. Entonces, en la cárcel puedo decir que tuve un encuentro con Dios. Fíjate qué importante lo que me estás diciendo, Jando, porque entonces significa que esa semilla que te sembró alguien en un camión, ¿cuántas veces lo escuchaste en el camión? Una sola vez. Una sola vez. Esa semilla que él compartió, en el momento quizá, no sé, pensaste en ello o te burlaste de él, no sé qué habrá pasado, pero ¿cuánto tiempo después cayó esa semilla en ese momento? ¿Cuánto tiempo pasaría? Como 3 meses. 3 meses después. Híjole, qué importante esto para la audiencia. Esa vez yo iba drogado en la combi. Cuando él pidió permiso al chofer de dar unas palabras. Y cuando escuché su voz yo dije, eso no es. Y cuando dijo su nombre y se presentó. ¿Dijiste es? Dije, sí es, pero si yo lo conocí, estuvo en el penal, siempre andaba drogado. Y yo llegué y le platiqué a mi mamá, vi a este chavo que hablaba bien bonito, unas palabras, ¿se acuerda? Y mi mamá no creía, o sea, él, pero si nosotros lo conocemos. Entonces, esa vez que estaba en la cárcel, nunca había llorado así. Mira qué importante lo que me estás diciendo, porque esto es un ánimo para todos los que predicamos el Evangelio, que a pesar de que a veces no hay una respuesta de yo quiero abrir mi corazón o yo quiero saber más de Dios, ahí se siembra la semilla. Y 3 meses después, en el rincón de la cárcel municipal, ahí estás tú llorando y encontrándote con Dios en base a lo que aquel hombre te sembró. En Dios hay respuesta, puedes salir de esto, mi vida fue transformada. Y luego, Jando, ¿qué pasó? No podía dejar de llorar. No podía dejar de llorar, era mucho el lloro, la tristeza que sentía y la necesidad de que me ayudaran. Y al salir de la cárcel, invitar a mi mamá a una iglesia a que me ayudaran, y entonces ahí recibí a Jesús. Wow. Ahí abriste tu corazón a Jesús y a partir de ahí, a ver, platícame, a partir de ahí, ¿quedaste liberado?
Sí, en realidad yo creo que fue desde el momento en que en la cárcel le clamé. O sea, ahí hubo un momento en donde tú clamaste Sí. a un Dios que todavía no sabías exactamente qué, pero que habías oído de él. Sí, porque ya no tenía deseos de drogarme. Ok. Eso era algo muy importante, que yo en la mañana amanecía con muchas ganas de drogarme y de fumar, y ya no tenía deseos de usar cigarro, ya no tenía deseos de drogarme. O sea, Yo mismo me sorprendí y decía, ¿cómo puede ser que tengo hambre y no tengo ganas de droga cuando antes era todo lo contrario? o sea, Dios te escuchó y te respondió, Así es. pero se necesitaba abrir el evangelio como tal, ¿no? Y Sí. por eso fue necesario que te abrieran y que te hablaran acerca de Jesús, y ahí abriste tu corazón al Señor, y a partir de ahí, Jando, cambió tu vida. Sí, sí, y si recordamos el año 2002, por el 2000, la ciudad de Saltillo estaba llena de pandillerismo. Sí, mucho. Y Era un problema era social. raro que se dijera el drogadicto está cambiando, el pandillero o algo así, porque normalmente a personas como yo se nos veía como que y con justa razón, ¿verdad? A veces íbamos uno con malas Sí. intenciones. Por eso yo dije, sí se puede cambiar, sí hay una salida de esto. En realidad yo le intereso a Dios, sí se fijara en mi Dios. Y ahí en la cárcel sentí su amor. Lloré como nunca había llorado. Y desde entonces comenzó una vida nueva en la cual yo le dije al Señor, Señor, yo estaba muerto, mi vida estaba perdida. Yo mi vida te la entrego a ti. Y han sido más de 20 años sirviendo a Dios y ha sido una aventura. Una aventura tremenda, porque luego después de eso tú te dedicaste también a tratar de traer amigos tuyos y personas que estaban en las drogas para que conocieran a Jesús. Así es. Por años estuviste trayendo gente con problemas de adicciones hasta los pies de Jesús. Así es. Y Dios te usó tremendamente, ¿no, Jando? Tenías grupos incluso que tú habías llevado a los pies del Señor y a los cuales ministrabas y ayudabas, ¿no? Para hablarles de la palabra y sembrarles la palabra. Y muchos de ellos sirven a Dios, ¿verdad? Actualmente. Así es, sí, desde niños con problemas de adicción hasta jóvenes estaban totalmente perdidos. Y eso es lo bonito, que el Señor no solo cambió mi vida, sino me tomó para ser su siervo y para ser usado por Él. Y cuando me decían, Dios te puede usar, yo me volteaba a ver y decía, ¿a mí? O sea, a lo mejor Dios puede usar a alguien diferente a mí. Pero sí fue una preparación, ha sido una preparación también. Es hermoso que Dios te use. No me lo esperaba. Es muy impactante lo que me estás platicando, porque regularmente tenemos ciertos prejuicios todavía, Sí. con respecto a ciertas personas que practican ciertas cosas o que viven de cierta manera, y pensamos que muchas veces pues nada más es que ellos reciban el evangelio y ya, pero no, como la palabra de Dios dice y como sucedió con Pablo, ¿no? Que dice, Así yo es. era un asesino y yo era un pecador y Dios ahora me consideró. Así es. Y tú eres un testimonio, Jando, en este tiempo de lo que Dios puede hacer cuando en realidad nos entregamos a Él. Yo te conocí ya propiamente hace más de 12 años, como 12 años. Llegaste ahí a la iglesia que yo pastoreaba, comenzamos a platicar, tú me contaste cómo había sido tu encuentro y que tú sentías un llamado por servir a Dios. Así. Y me acuerdo muy bien que te dije, bueno, pues vamos a ponerlo en oración. Yo te conocía poco y te dije, te quiero conocer más, ¿te acuerdas? Ahí en mi oficina. Te quiero conocer más, quiero saber más de ti. Y tiempo después, Dios te llamó para el pastorado, para el ministerio ya de tiempo completo, que ya lo hacías, pero ya ahora en una situación o a cargo de una congregación. Así es. La cual ya hace 6 años que te fuiste al Estado de México a pastorear allá. ¿Por qué allá, Jando? A ver, yo quiero que le platiques a la gente, porque tú vivías aquí en Saltillo, Sí. eras de la iglesia. ¿Por qué te fuiste a México, al Estado de México? Bueno, en realidad íbamos a la Ciudad de México. Batallamos mucho para conseguir allá un lugar. Entonces estamos bien pegados a la Ciudad de México. Hace años que yo tengo carga por la gente de aquellos rumbos. Por ejemplo, usted platicaba el otro día, usted viene de Tamaulipas y está aquí. Es correcto. El pastor Gabriel es de allá y está en Victoria, y yo soy de aquí. Los pastores de Camilpa Sí. sí estamos. El pastor Gabriel es de la Ciudad de México
y está en Ciudad Victoria pastoreando. El pastor Jando es de Saltillo y está en el Estado de México pastoreando. Yo soy de Tamaulipas, de Nuevo Laredo, y estoy en Saltillo pastoreando. La verdad, sí. Dios tiene sí. Múltiples formas de ubicarnos, sí. de ponernos, de darnos. Y yo me siento muy, muy contento, Jando, de escuchar tu testimonio, porque siento que puede haber muchas personas que nos estén escuchando ahora mismo, que estén pasando por esta necesidad, por esta atadura. ¿Qué les dirías a ellos, Jando, en este momento? Que hay una esperanza para tu vida, que Jesús te puede cambiar, que no estás totalmente perdido, hay una esperanza para ti y Jesús murió por todo tipo de personas. Todo aquel que respira, Jesús lo ama. Amén. La razón por la que estoy en el Estado de México es porque hace años el Señor puso el deseo en mi corazón de ir a predicar allá, de ir a establecerme allá y que Dios me usara para hablarle a todas las personas de allá. Y la verdad es que ha sido muy hermoso estos años. La gente nos ha recibido con mucho cariño, con mucho amor, y sean de México o de donde sean, tú que me escuchas, hay una esperanza para tu vida. Es correcto, porque ahora que platicamos, ya no te gusta venir tanto a Saltillo. Es decir, prefieres estar en México porque es el lugar en donde Dios te puso, es donde Dios te sembró, sí. es donde Dios te llamó, es donde has servido al Señor estos últimos 6 años a través del pastorado. Estamos levantando una congregación allá, Dios está prosperando tu ministerio y me siento muy contento, Jando, de hoy poder platicar contigo, porque ese es el Dios en el que creemos. Así es. Un Dios lleno de poder, un Dios de milagros, un Dios que puede cambiar las vidas de las personas, aún estén sumidas en situaciones muy difíciles como la tuya. Y a mí me encanta escucharte, platicar contigo, sí. Más allá de compartir ministerio, compartimos una amistad muy linda. Sí. Y estás felizmente casado, yo te casé hace algunos años sí. atrás, y me da mucho gusto, Jando, que ahora que estás sirviendo al Señor, Dios esté prosperando tu camino, tu ministerio. Lo ha hecho desde que le entregaste tu vida al Señor, estoy seguro que lo ha hecho. Y ahora que eres un siervo de Dios de tiempo completo a través del ministerio que desarrollas allá en Acolman, en el Estado de México, me siento muy honrado, muy contento de reconocer que es Dios el que puede transformar nuestras vidas, cambiarnos por completo. Y los que te conocemos ahora, eres una persona muy fácil de amar porque el amor de Dios está siempre en ti. Y me siento muy, muy, muy contento de poder platicar contigo este milagro de transformación. Por muchos años estuviste en las calles predicando de Jesús, de este mensaje, y ahora te toca hacerlo también en las calles y en el templo, y está llegando mucha gente a conocer al Señor allá en el Estado de México. Platícame, ¿cómo está la iglesia que pastoreas? ¿Cómo te ayuda tu esposa? ¿Cómo está el trabajo ministerial? Sí. Bueno, pues hace casi 7 años llegamos a Colman. Por ahí nos rentaron una casita en la cual todos los días salíamos mi esposa y yo a evangelizar en las calles. A las personas les compartíamos. Duramos meses, 2 o 3 meses, yo creo que hasta 4. Y al principio no llegaba nadie. Los sábados nos decían mañana íbamos a estar. Y no, pero nosotros seguíamos con mucha oración y compartiendo la palabra. Y cuando menos nos lo esperábamos empezó a llegar la gente. En la sala era donde nos reuníamos. Después fuimos a rentar un local. Ahorita ya van 3 veces que nos cambiamos y cada vez el local al que nos cambiamos es más grande. Estamos en una bodega grande que hemos acondicionado para que sea el templo. Uh-huh. El Señor está llevando almas. Seguido los domingos tenemos visitantes. Y Cavipa es una iglesia que ama, que enamora, que abraza. Cavipa es una iglesia que muestra el amor de Dios, por eso la gente se queda. Es correcto. Estamos muy contentos de servir a Dios allá y ya algo que me gusta mucho es que tenemos muchos jóvenes que están sirviendo a Dios desde temprana edad y es un gozo verlos cómo van a servir al Señor y cómo no va a ser un gozo pastorearlos también. No, es una maravilla y ver el trabajo que estás haciendo es maravilloso y cómo Dios te está usando y cómo a pesar de ser un muchacho abandonado en el barrio, sí. en las calles, Dios de ahí te sacó. Y esto es una promesa que nosotros tenemos, ¿no? Y es una declaración que el apóstol Pedro hizo
Ahí en 1 Pedro capítulo 2, la recuerdas perfectamente cuando dice que Dios nos llamó de las tinieblas A su luz. al mundo de su luz, a su luz Amén. admirable. Y creo que eso es exactamente lo que ha pasado contigo, Jando, y me gozo de verte ahora crecer como pastor, como siervo, y me gozo que tengas este testimonio de impacto que compartir. Te agradezco mucho por abrir tu corazón conmigo. Amén. En esta entrevista. Estoy seguro que le puede servir y le va a servir a alguien esta semilla, saber que en Jesús hay respuesta, en Jesús hay salvación. Y quiero darte un regalito antes de despedirnos, sí. Una taza. Por favor, pásenme, gracias. Una taza que dice la entrevista del 24 con Juan de Dios Hinojosa, para que todas las mañanas te eches un cafecito y te acuerdes de este testimonio que nos acabas de compartir. Me da mucho gusto de verdad tenerte aquí y compartir contigo el tiempo, la amistad, la hermandad y este poderoso testimonio de transformación de solamente lo que puede hacer el Señor, solamente Él lo puede hacer. Y me gozo de que estés aquí. Muchas gracias de verdad. Gracias por estar con nosotros en esta otra emisión de la entrevista del 24. Recuerden que Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para sacarnos del mundo de tinieblas en el que te encuentres y trasladarnos a su luz admirable. Porque a nosotros que antes no éramos pueblo, ahora nos ha hecho de su pueblo. Y antes que andábamos en tinieblas, dice el apóstol Pablo, escribe en la carta a los Corintios, dice que es Dios el que hizo resplandecer su luz en medio de las tinieblas para que veamos el rostro de Jesucristo. Y quiero agradecerte mucho y quiero darte este mensaje de esperanza. Si tú necesitas que alguien cambie tu vida, si necesitas salir de vicios, de adicciones, de problemas, de circunstancias, hay esperanza en el nombre de Jesucristo. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que el Señor te bendiga.